No sé si hubiera una forma mejor de introducir esta predicación que no fuera con esta canción. Llevamos varios domingos estudiando lo que la Biblia enseña sobre la advertencia de la apostasía. Pero en esta mañana la predicación estará centrada sobre lo que la Biblia nos enseña entre la apostasía y su relación con la infidelidad del creyente. Mis faltas son muchas. Y esa es la declaración del creyente. Pablo decía en Filipenses, no pretendo haberlo alcanzado ya. Él está ahí expresando que él como un creyente en el que alguien pudiera estar viendo a alguien maduro, libre de pecado, él dice, no es mi intención dar la apariencia de que yo ya estoy libre de pecado. No he alcanzado ya la meta de la perfección, pero una cosa hago. Estoy olvidando lo que queda atrás, no pongo la mirada en lo que está detrás, poniendo allí mi esperanza, sino que me extiendo a lo que está delante, al supremo llamamiento de Dios por la fidelidad de Cristo Jesús, por la muerte y resurrección de Cristo. Y que Él dijo que el que viene a mí, yo de ninguna manera lo echo fuera. Y nadie lo podrá apartar de mi mano, dijo Cristo Jesús. Así que en mi oración en esta mañana que el Señor nos ayude a salir animados de este culto para exaltar, glorificar a Dios por su obra perfecta. Si es que Él te ha salvado, Él ha asegurado tu salvación a pesar de tus pecados, para que estés creciendo en santificación. Y si Dios no te ha salvado, solo en Cristo tienes la esperanza de tener la seguridad, a pesar de que sigues pecando durante esta vida. Vamos a orar. Señor, venimos delante de tu palabra, delante de ti, reconociendo tu grandeza, tu gloria, tu misericordia que es nueva cada mañana y no se gasta. Señor, te damos gracias porque te has revelado de una manera clara en tu palabra y necesitamos la obra de tu Espíritu para entenderla, para comprenderla y para creerla, para aplicarla, Señor. Somos débiles e incapaces por nosotros mismos de añadir a nuestra estatura lo más mínimo. Solamente por medio de tu obra en nosotros es que podemos, Señor, ser salvados y santificados, Señor. Queremos, Padre, conocerte más en esta mañana a través de tu palabra. Y queremos pedirte que tú traigas salvación a los que están perdidos sin Cristo. Y queremos que tú también traigas consuelo, ánimo y razones de adorarte a los que ya hemos sido salvados en Cristo Jesús para vivir una vida que te traiga gloria, que te honre, que te agrade. Esto oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana vamos a ver básicamente 4 puntos sobre este tema de la advertencia de la apostasía. En primer lugar, vamos a ver las verdades bíblicas sobre la apostasía y la infidelidad. Las verdades bíblicas sobre la apostasía e infidelidad. No podremos entrar en todos los detalles de lo que la Biblia enseña, pero vamos a resaltar algunas de ellas. En segundo lugar, vamos a ver ejemplos de apóstatas y de infieles. Cómo se veía en algunos ejemplos en la Escritura de apóstatas a diferencia de infieles. En tercer lugar, vamos a responder a algunas preguntas generales sobre la apostasía y la infidelidad para terminar meditando y viendo cómo debemos aplicar en nuestras vidas todo lo que hemos visto. Empecemos por estas verdades sobre la apostasía y la infidelidad. Y para ello os invito a venir a Primera de Timoteo, capítulo 4. Recordáis que estamos estudiando Primera de Timoteo y nos encontramos en este párrafo, capítulo 4, versículo 1, que Pablo le dice a Timoteo que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Así que hay cosas en común y diferentes entre la apostasía y la infidelidad. Y Pablo le escribe estas
indicaciones a Timoteo porque algunos apostatarán de la fe y él necesita entender qué es esto de manera práctica. El pastorado en una iglesia enfrentará que algunos responderán a la palabra de Dios apostatando. Ahora, Pablo se lo dice aquí, se lo advierte a Timoteo, para que Timoteo esté preparado en las influencias que recibirá de acusaciones externas y propias de por qué algunos apostatarán de la fe. Y lo vimos el domingo pasado. Aquellos que apostatan de la fe no es porque la doctrina sea mala, y no porque el liderazgo que confronta a los creyentes y a los que escuchan con el Evangelio y apostatan sean líderes irresponsables, indolentes o autoritarios, sino que el Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe. La apostasía en ocasiones es confundido con la infidelidad, y eso es lo que en muchas ocasiones nos trae a cierta confusión. Y la infidelidad en ocasiones se interpreta como un apóstata, cuando en realidad esa persona es un verdadero creyente y es confundido por un apóstata. Ahora Pablo le dice en la segunda carta, mirad en segunda de Timoteo, capítulo 1, en esta segunda carta, es probablemente que Pablo se lo escribe a Timoteo en un momento en el que Timoteo se ha avergonzado del Evangelio y de Pablo. Mira segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo, no dejes, no te desanimes, no te vengas abajo en el desarrollo de tu ministerio. Aviva el fuego del don de Dios, del regalo de Dios para ejercer este ministerio. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Por qué eso le dice Pablo a Timoteo? Porque Timoteo está en esta situación. Algunos podrían decir, Timoteo es un apóstata, porque se ha vuelto en una actitud cobarde. Mira, Pablo le está recordando a Timoteo en esa situación en la que Timoteo ha entrado en cobardía, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, versículo 7, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué le dice Pablo esto a Timoteo? Porque aún Timoteo puede llegar en un momento de su vida a desfallecer en el uso y en el desarrollo del mandato que Dios le dio. Versículo 8, fíjate lo que está diciendo. Por tanto, si hemos recibido un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, no de cobardía, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, prisionero suyo. La pregunta es, ¿por qué Pablo le tiene que decir a Timoteo que no se avergüence? Bueno, como mínimo, Timoteo le ha expresado a Pablo que no está totalmente confiado, totalmente seguro, y está llegando hasta el punto de avergonzarse, de sufrir por el Evangelio. Y Pablo le dice, no te avergüences de sufrir por el Evangelio, sino, continúa, dice, participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio. Timoteo no duda del sacrificio expiatorio de Cristo. Timoteo no duda de la resurrección histórica real de Cristo de entre los muertos. Timoteo no duda de la Trinidad. Timoteo no duda de las doctrinas fundamentales. Pero Timoteo está desanimado porque hay cosas que todavía no ha llegado a aprender o ha olvidado. Y es que en muchas ocasiones el sufrimiento forma parte de la vida cristiana y Timoteo se desanima cuando ve que su vida está llena de sufrimiento. Y en el contexto en el que se espera que uno no sufra. A día de hoy sucede, muchos pastores caen en depresión. Y en depresión caen porque en primer lugar han olvidado de quién dependen. Pero en segundo lugar porque el ministerio les ha causado muchos conflictos, muchos problemas. Y continúa Pablo animándolo. Capítulo 2 de esta segunda carta, versículo 3. Sufre penalidades conmigo. Le está invitando a decir, no huyas de los sufrimientos, no te avergüences del Evangelio, deseando huir de sufrir por el Evangelio.
sufre penalidades conmigo, como buen soldado de Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo le dice esto? Versículo 4. Porque probablemente Timoteo haya desertado de esta disposición a sufrir. No ha desertado como un apóstata de Cristo, del Evangelio, pero sí ha dejado de ser fiel para disponerse a sufrir como Dios quiere que un creyente sufra en momentos de su vida. Versículo 4 le dice, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria. Pablo le advierte a Timoteo, le avisa a Timoteo, tú eres un soldado de Cristo, debes estar dispuesto a sufrir conmigo y no enredarte en las cosas de la vida diaria del mundo. Versículo 4 continúa diciendo, a fin de poder agradar a aquel que lo reclutó como soldado. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo a las reglas. ¿Y qué reglas son estas? Más adelante se lo dice Pablo, el que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución. Estas son las reglas, el sufrimiento que implica el propio ministerio. Versículo 6, el labrador que trabaja debe ser primero en recibir su parte de los frutos. Después de esta exhortación, lo que Pablo está diciéndole a Timoteo a no abandonar por causa del sufrimiento que viene a los creyentes y que a veces nos lleva a la infidelidad. Pablo le manda que considere esta enseñanza y se acuerde de Cristo. Mira versículo 7, considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo. ¿O te has olvidado? ¿O te has olvidado de Cristo? Acuérdate de Cristo. ¿En qué sentido? Resucitado entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Así que en ocasiones la infidelidad al Señor en la vida del creyente es porque ha olvidado lo que requiere la vida cristiana. Se ha olvidado de los padecimientos de Cristo que no han sido solo para salvarnos de una manera completa, sino también han sido para mostrarnos cómo será nuestra vida. En la vida cristiana sufriremos. Y Pablo le recuerda que hay una palabra fiel que no debe olvidar. Observa lo que aquí dice a continuación. Versículo 10, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. ¿Por qué Pablo puede soportar, confiado en la elección de Dios, en la soberanía de Dios, a sufrir por el Evangelio? Versículo 11. Esta es la razón por la que Pablo todo lo soporta y además nos anima a tener claro, palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. No está diciendo que el resto de las palabras de Dios no son fieles, sino en este contexto de avergonzarnos y de caer en la infidelidad como creyente. Y tú no sabes si eres un apóstata o un creyente infiel, necesitas recordar estas verdades fieles. Versículo 11, primero, que si morimos con Él, es decir, que si habiendo sido salvados, Él permite que suframos tanto hasta llegar a la muerte por el Evangelio de Cristo, esto sabemos fielmente que también viviremos con Él. ¿Por qué? Porque ni la muerte, ni la vida, ni nada en el mundo nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque Cristo resucitó, nosotros también viviremos con Él. Ahora, versículo 12, otra posibilidad que se puede dar. Si perseveramos, es decir, si hasta el final, aunque no hayamos muerto por el Evangelio, pero sea cual sea los sufrimientos, continuamos perseverando, ¿sabes qué? También reinaremos con Él. Y aquí Pablo seguramente que tiene la idea de lo que Jesús enseñó. Si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Y Él tiene preparado un reinado para aquellos que Él ha salvado y Él ha llevado a la perseverancia. Ahora, ¿qué sucede si no perseveramos? Mira, versículo 12, la segunda frase. La alternativa a la perseverancia es negar a Cristo.
si le negamos, ¿qué pasa? Bueno, sabemos que Él va a responder de esta manera. Él también nos negará. ¿Por qué nos dice esto? ¿Es posible que podamos perder la salvación? Algunos enseñan esta posibilidad con este versículo, lo cual no es lo que significa. Aquí se está trayendo la hipótesis de si alguien puede llegar un momento a negar a Cristo, no a ser infiel. Este es el contraste, esta es la contraposición. Observa que son dos realidades diferentes con respecto al versículo 13. Mira lo que dice. Si somos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel. Así que aquí Pablo está diciendo que puede haber dos realidades que son diferentes y tenemos que separarlas. Que no es lo mismo negar a Cristo que ser infiel. Que negar a Cristo es la demostración de que no somos suyos y nunca lo fuimos. Como vimos el domingo pasado, muchos de los discípulos que seguían a Jesús lo seguían de manera aparente por razones equivocadas, pero aquellos que son verdaderos discípulos de Jesús y reciben la pregunta de Jesús, ¿queréis ir vosotros también? El verdadero discípulo, ¿a quién iremos? Reconoce que solo Cristo es quien tiene palabras de vida. Así que si le negamos, eso demuestra que hasta el momento solamente ha habido una apariencia. Y entonces Él nos negará. Porque nada de lo que hayamos hecho será suficiente como para que Él nos acepte por sus propios méritos y no por Cristo. Si niegas a Cristo es que nunca fuiste de Cristo. Pero esto tenemos que separarlo de la otra realidad. Versículo 13. Si somos infieles, la pregunta es, ¿somos infieles? Bueno, no continuamente somos infieles, pero caemos en infidelidad en nuestra vida. El verdadero creyente hay momentos que va a caer en infidelidad. No somos los que todavía debemos ser y se manifestará lo que seremos cuando Cristo venga. Pero Romanos 7, Pablo está diciendo, hay una realidad en el creyente que está luchando con lo que todavía está presente en su vida. Así que negar a Cristo es la respuesta definitiva de un apóstata. Pero ser infiel a Cristo es posible en momentos de la vida de un creyente, en medio de sufrimientos o en el proceso de su crecimiento en la madurez. Somos infieles porque a medida que nuestro crecimiento en el conocimiento de Cristo se está desarrollando, entonces estamos mostrando, estamos aprendiendo y siendo santificados, como vimos el viernes. Así que veamos algunos pasajes de la Escritura. Después veremos dos ejemplos de apóstatas y dos ejemplos de infieles. Lo primero que quisiera que viéramos sobre la apostasía y la infidelidad se encuentra en el primer capítulo de Proverbios. Y diría ahí, qué raro que para hablar de la apostasía y de la infidelidad vayamos a Proverbios. Bueno, aquí en Proverbios capítulo 1 vamos a ver lo que es la apostasía de los simples. Y es la necedad del hombre lo que le lleva a apostatar. Es la necedad del hombre lo que se muestra en la apostasía. Proverbios capítulo 1, versículo 20 al 33. Y a medida que estamos leyéndolo vamos a ir sacando y destacando algunas cuestiones de este pasaje. Hermano, tanto la apostasía como la infidelidad conlleva rehusar oír a Dios. Tanto un apóstata como un creyente infiel están desoyendo la palabra de Dios. Versículo 20. Observa lo que dice, la sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. Esta sabiduría es la palabra de Dios predicada, anunciada, que está siendo publicada de manera general a todos los que están pasando por allí y la escuchan. Versículo 22 viene la pregunta retórica que es hacia los simples, los necios. ¿Hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza?
Y los burladores se deleitarán en hacer burlas, y los necios aborrecerán el conocimiento. Un necio, una actitud necia, un necio y una actitud necia es desoír la sabiduría de Dios. Desoír la sabiduría de Dios. Así que a partir del versículo 23 se les llama y se les da una orden. Versículo 23, volveos a mi reprensión, he aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras. Así que aquí Proverbios, la palabra de Dios nos está diciendo que tanto un apóstata como un creyente infiel están desoyendo la palabra de Dios y la sabiduría de Dios cuando caen en la apostasía o en la infidelidad. Ya sea que seas un apóstata o un creyente infiel, el origen y la característica es que estás desoyendo la palabra de Dios. Veamos versículos 24 y 25, la actitud necia de la apostasía. La apostasía es una actitud necia. Mira el versículo 24, que rehúsa oír la palabra de Dios y no hace caso a la mano extendida de Dios, porque he llamado y habéis rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado mi reprensión. Esta es la característica de un necio. A un creyente puede estar en una actitud necia cuando escucha la palabra de Dios y rehúye atender la palabra de Dios, rehúye su mano extendida, rehúye su consejo y no desea la reprensión de Dios. Así que tanto la apostasía como la infidelidad tienen una actitud necia. Versículos 26 y 27. Este es el juicio inevitable sobre la apostasía. Versículo 26. También yo me reiré de vuestra calamidad. Me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis. Cuando venga como tormenta lo que teméis, y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino, cuando venga sobre vosotros tribulación y angustia. Es llamativo a nuestra mente que Dios diga que se reirá, que se burlará, porque nos parece una actitud inapropiada. Pero esto nos enseña que tenemos que poner atención, que cuando Dios hace esto, eso es bueno, eso es correcto, esa es la actitud adecuada ante la apostasía y la necedad, de desoír la palabra de Dios, de rechazar su brazo, de ignorar y no desear su reprensión. Aquí tenemos que llamar la atención que Dios no se ríe del creyente infiel. Aquí Dios se está riendo del apóstata, que está escuchando y está rehusando su palabra, y entonces Dios se ríe de lo que vendrá sobre él. Sabe que ese camino que el apóstata ha tomado de independencia y de ignorar a Dios, solamente le llevará al juicio justo que Dios tiene reservado para él. Pero Dios no responde para el creyente infiel con el juicio, ya que Cristo cargó con ese juicio sobre sí. Lo hemos leído, Isaías 53. Fue cargado sobre Cristo la condena de nuestros pecados. Así que el Señor no se ríe del creyente infiel. El Señor disciplina al creyente infiel porque lo ama. Porque con amor, como el de un padre, el Señor disciplina la infidelidad de sus hijos. Ahora al apóstata le espera el juicio inevitable de la ira de Dios, la cual Dios se burla de ellos porque saben que no podrán evitarlo. Versículos 28 y 30, encontramos aquí la respuesta insuficiente de un apóstata. La respuesta insuficiente de un apóstata. Un apóstata responderá en ocasiones a la palabra de Dios, pero es insuficiente esa respuesta. Observa lo que dice el versículo 28 al 30. Entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán.
Es curioso como aquí Dios en su sabiduría está mostrando que a pesar de que ellos respondan con una búsqueda esforzada, observa que dice, me buscarán diligentemente y me invocarán. Lo que parecería la actitud de un verdadero discípulo, un verdadero creyente, se encuentra con la respuesta negativa de Dios. Dios no responderá y no será hallado por aquellos apóstatas que responden al anuncio del juicio, invocándole y buscándole con diligencia. La pregunta es ¿por qué? Esto no lo hace Dios con el creyente infiel, que se arrepiente y busca por medio de Cristo, confiesa su pecado y abogado tenemos para con el Padre y Él nos limpia de todo pecado. Dios no va a resistir cuando un hijo suyo se arrepiente y confiesa su pecado. Así que aquí no está hablando de la infidelidad, está hablando de la apostasía. ¿Por qué Dios responde así? Mira, versículo 29. Porque a pesar de eso odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Comerán el fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán. Lo que aquí Dios está diciendo es que Él no escuchará porque la invocación y la búsqueda de estos apóstatas no nace de un corazón regenerado. Solamente quieren librarse de alguna manera del sufrimiento y del castigo. Pero aún así, ellos no responderán a la palabra de Dios. Es una respuesta insuficiente porque no responden con arrepentimiento verdadero. No escogieron el temor del Señor. ¿Qué es el temor del Señor en este contexto? El principio de la sabiduría. Así que no escogieron la sabiduría de Dios. No se arrepintieron reconociendo que lo que Dios dice es verdad y asumiendo todas las promesas de perdón en Cristo y creciendo, aunque infielmente, pero creciendo en la fidelidad de Cristo hacia nosotros. Cuando nosotros somos infieles, ¿quién permanece fiel? Dios por medio de Cristo. En las promesas que en Cristo recibimos. Pero hay personas que responden con aparente invocación y búsqueda diligente, pero no aceptan el temor de Dios. No aceptan la palabra de Dios. No aceptan el consejo de Dios. Dice, ni quisieron aceptar el consejo de Dios. El llamado de Dios, la advertencia de Dios. Despreciaron la reprensión de Dios. Despreciaron su palabra, el Evangelio. Así que ahora viene el juicio final definitivo. Ellos han demostrado que no son infieles, sino que son apóstatas. Los creyentes infieles pecamos porque rehuimos escuchar la voz de Dios y actuamos neciamente. Pero no llegamos a este punto. En nuestro arrepentimiento, el Señor nos ha concedido un verdadero arrepentimiento, que nos sometemos a su palabra, a su consejo, a su dirección. No es suficiente que busques a Dios. Tienes que buscar a Dios ni siquiera con diligencia, sino lo que lo tienes que hacer es por medio de Cristo. Busca a Dios por medio de Cristo, reconociendo su consejo, su temor, su reprensión. Porque si no, versículos 31 y 32, el juicio final definitivo vendrá. Observa que ahora se habla aquí en futuro. Versículos 31 y 32, comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán. ¿Qué significa esto? Significa que comerán el fruto de su conducta apóstata, un juicio justo. Van a recibir juicio porque ellos lo han merecido por su conducta. Nadie podrá decir por qué Dios castiga al hombre eternamente en el infierno. Eso es injusto. Aquí viene, es que ellos comerán el fruto de su conducta. Versículo 31, y de sus propias artimañas se hartarán. ¿Será justo esto? ¿Que Dios traiga definitivamente este juicio? Sí, el juicio final será justo. ¿Por qué? Versículo 32.
porque el desvío de los simples los matará. El desvío de los simples los matará. Observa esa palabra, desvío. La apostasía. La apostasía los matará. ¿Qué merece un apóstata? Lo que sus actos merecen. La apostasía de los simples los matará, porque ellos no se arrepintieron verdaderamente. Y continúa diciendo, la complacencia de los necios los destruirá. ¿Qué es complacencia? La falta de arrepentimiento. Estar complacido en el pecado. Estar a gusto ahí. La infidelidad se caracteriza porque es progresiva, es temporal. Tiene un comienzo, pero tiene un fin. Y después vendrá repetido. Sí, puede ser que venga repetida la infidelidad, pero tiene un comienzo y tiene un fin. Aquí la apostasía se habla de complacencia. Estar complacido en esa situación. Una desobediencia continua. Versículo 33. La única solución eficaz a la apostasía. ¿Cuál es la única solución eficaz? Pero, y ahí ese contraste es un contraste alternativo para la destrucción, para la muerte. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Aquí se contrasta la necedad de desoír la voz de Dios con aquel que escucha a Dios. El creyente, en su infidelidad, olvida o ignora lo que la palabra de Dios dice y le lleva a la infidelidad. Pero el creyente, por la misericordia de Dios, también recibe el arrepentimiento genuino cuando vuelve a ser expuesto a la palabra de Dios. Y al escuchar la palabra de Dios, Dios utiliza su palabra en su corazón, en la mente del creyente, para señalar aquello en lo que está viviendo en infidelidad. Si tú escuchas la palabra de Dios y sabes que lo que hay en tu vida es pecado, pero eso no te lleva a confesar tu pecado delante de Dios, una de dos, o eres un creyente que continúa persistiendo en la infidelidad y se expone a la disciplina, o una de dos, demuestras que eres un apóstata, que estás complacido en el pecado y te espera el juicio final. ¿Cómo podemos diferenciar esos dos casos? El tiempo lo dirá. El Señor lo sabe. Y nosotros no somos aquí los que debemos estar buscando qué es lo que es un apóstata o un infiel. En ocasiones el Señor lo dirá. Ahora, esta es la actitud, la solución eficaz. Escucha la palabra de Dios y responde con arrepentimiento. ¿Tú quieres saber si en lugar de un apóstata eres un creyente infiel? Cuando tu infidelidad tiene un fin. Cuando tu infidelidad termina en la confesión de tus pecados. Si continúas siendo infiel a pesar de haber escuchado la palabra de Dios, estás ganando puntos para ser considerado como un apóstata. Y el Señor lo mostrará en su tiempo. Él se reirá de ti. Porque estás queriendo acercarte a Dios por un camino equivocado. No por medio de Cristo, no por medio de confesar tu pecado en la cruz de Cristo y aferrarte de nuevo a su fidelidad. Hay un resultado para aquel que escucha la palabra de Dios. Vivirá seguro. Míralo, versículo 33. El que me escucha, y está hablando la sabiduría, Dios es aquí ilustrado como la sabiduría en mayúscula. El que me escucha, esto implica no solamente oír, sino oír, creer y obedecer. Vivirá seguro. ¿Qué significa? Vivirá sin preocupaciones, sin peligro, sin sufrimiento. No. Vivirá seguro de saber que nada de esos sufrimientos le ha apartado ni le podrá apartar del cuidado eterno que Dios le ha dado por medio de Cristo. Que Dios es fiel en medio de nuestra infidelidad y descansará sin temor al mal. El necio teme y le vendrá el temor
Le vendrá lo que teme, pero el creyente vivirá sin temor a lo que le pueda venir. En segundo lugar, vayamos a Jeremías. La apostasía en Jeremías. Esta palabra, Jeremías capítulo 2, esta palabra apostasía en el Antiguo Testamento, en el hebreo, aparece solamente 12 veces. Es curioso. Solo 12 veces aparece en el Antiguo Testamento la palabra apostasía. Lo hemos referido en otras ocasiones. Rebeldía, rebelde, rebelión, desvío, deslealtades, puede ser traducida esa palabra. De las 12 veces, 11 aparece en los profetas. De las 12 veces, 11 aparecen en los profetas. Pero de las 11 veces que aparecen los profetas, 9 de ellas aparecen en Jeremías. Así que 9 veces Jeremías utiliza la palabra apostasía para llamar al arrepentimiento al pueblo de Israel en el nombre de Dios. Jeremías es un libro escrito por un profeta y sacerdote. Él es conocido como el profeta llorón, ¿verdad? Porque llora en muchas ocasiones en sus escritos, se ve como él llora, pero no es llorón porque sea un quejica, sino tiene razones para llorar. Porque él está triste por causa del mensaje que está trayendo de parte de Dios. Él profetizó a lo largo de 50 años y él trajo la profecía de juicio a Judá de que invasores babilonios vendrían y les llevarían por causa de su infidelidad, de su apostasía. Ahora, veamos cómo aquí se utiliza esta palabra. Jeremías capítulo 2 y versículo 19. Te castigará tu propia maldad, y como hemos visto en Proverbios, tu apostasía te condenarán. Tus apostasías te condenarán. Reconoce pues y ve que es malo y amargo el dejar al Señor tu Dios y no tener temor de mí, declara el Señor Dios de los ejércitos. Ahora, en este versículo, Dios recuerda a Israel el contraste entre sus primeras muestras de amor hacia Él frente a la apostasía. Observa el versículo, Jeremías capítulo 2, versículo 5. En este contexto, Dios está recordándole cómo Él los ha guardado. Así dice el Señor: ¿qué injusticia hallaron en mí vuestros padres para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vano? Lo que aquí Dios está diciendo: si os habéis alejado de mí, ¿por qué ha sido? Decidme qué injusticia habéis visto en mí. Esta es una pregunta de alguna manera irónica. Está diciendo: es una necedad que os apartéis de mí. Es algo necio que una persona se aleje de Dios. Y continúa diciendo que los antepasados se alejaron sin razones. Y en el versículo 8 está diciendo que también fueron los sacerdotes quienes se alejaron. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está el Señor? Los que se preocupaban de la ley no me conocieron. Los gobernantes se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaban por Baal y andaban tras cosas que no aprovechan. La necedad de la apostasía cambia a Dios por los ídolos que no aprovechan nada para ellos. Así que Dios contiende continuamente con los rebeldes. Versículo 9. Por tanto, aún contenderé con vosotros, declara el Señor. Ante la apostasía del pueblo, y aquí el pueblo está formado por personas que están bajo un pacto establecido con Moisés y forman parte del cumplimiento del pacto que Dios estableció con Abraham. Estamos estudiando con nuestro hermano Gersón. Pero no todos los que forman parte del pueblo de Israel son verdaderamente regenerados, creyentes. Así que aquí hay muchos apóstatas. ¿Y qué hace Dios con un apóstata? Continuamente está contendiendo contra él y lo reta a investigar
para reconocer la necedad de rebelarse contra Dios. Versículo 10. Pasad pues a las islas de Quitín y ved. Enviad gente a Cedar y observad atentamente y ved si ha habido cosas semejantes. Les está llamando a la investigación. Piensa una cosa, a ver si hay algo semejante. Versículo 11. ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque esos no son dioses? La ciudad de Sevilla, siempre mariana, ¿verdad? Y muchos dicen eso. Y tú puedes ver cómo naciones están fieles a sus dioses. Y le está diciendo, investiga y mira, ¿alguien ha dejado a su Dios falso? Es necio lo que está haciendo un apóstata. Y presenta aquí una sentencia contra los dos actos de rebeldía. Continúa diciendo, pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Su gloria se refiere a la gloria de Dios. Y ha cambiado su gloria por los dioses falsos. Es decir, un apóstata es más fiel a su Dios falso que a Dios verdadero. Y tarde o temprano, sin tener razones, aunque las buscará, mira, es que tengo un problema con este y me voy, o es que ha surgido esto, es que yo no aguanto, es que buscará todas las razones un apóstata para justificar su abandono. Pero en realidad un apóstata está actuando con necedad. No quiere la gloria de Dios, no la desea. Así que versículo 12, espantaos, oh cielos. Se le está hablando a la creación y a los ángeles de lo que le va a suceder a aquellos que habiendo escuchado a Dios y habiendo escuchado su palabra y habiendo visto su gloria, abandonan a Dios. Temblad y quedad en extremo desolado, declara el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Esta es la característica de la apostasía. Dos características. Me han abandonado a mí. Un apóstata es alguien que estaba aparentemente siguiendo a Dios y pensando y mostrando que de Dios estaba recibiendo todas las bendiciones y su confianza. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas. Aquí está ilustrando que ellos estaban buscando a Dios como la fuente de sus necesidades espirituales y materiales. Esta es la apostasía, abandonar a Dios, aquel que es el único que puede satisfacer nuestras necesidades completamente. ¿Y qué han hecho? Han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua, inútiles. Han confiado en sus obras, en sus actos, en su confianza, en su autosuficiencia, no en la necesidad y la dependencia en Cristo. Así que aquí llega la apostasía. Y después de la advertencia sobre las consecuencias de la apostasía, observa el versículo 19, te castigará tu propia maldad y tus apostasías te condenarán. Dios está llamando a la atención a las consecuencias, pero también les llama al arrepentimiento. Y continúa diciendo el versículo 19, reconoce pues y ve que es malo y amargo el dejar al Señor tu Dios y no tener temor de mí, declara el Señor Dios de los ejércitos. La apostasía tiene consecuencias, pero la apostasía va a recibir una exhortación de arrepentimiento y aún estará por ver si es apostasía o infidelidad. ¿En qué se mostrará? En cómo se responde a ese arrepentimiento. Así que la apostasía continúa no sirviendo a Dios que los habría librado. Y entonces ellos se sienten autosuficientes para sus necesidades espirituales. Cuidado con espiritualizar la relación de Dios con Israel, librándolo de Egipto. Observa lo que dice ahí en el versículo 20, porque desde hace tiempo rompí tu yugo y arranqué tus coyundas, pero dijiste, no serviré. Apostasía. No serviré.
Porque sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso te echaba como ramera. Pero yo te planté como vid escogida, toda ella de simiente genuina. ¿Cómo pues te has vuelto delante de mí, sarmiento degenerado de una vid extraña? Aunque te laves con soda y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad aún está delante de mí, declara el Señor Dios. Aquí no está diciendo que el Señor los redimió espiritualmente y ellos perdieron esa redención, sino que como pueblo Dios los plantó y en medio de esas bendiciones algunos negaron y rechazaron la bendición de Dios. Llegamos a Juan capítulo 15 y encontramos que la vid verdadera no es Israel. Es Cristo, el sarmiento fiel, verdadero, la vid en la que podemos estar seguros si es que hemos sido salvados y damos fruto. Y aquellos que están en la vid pero no dan fruto son simiente apóstata. La apostasía se caracteriza por llevar la contraria a la palabra de Dios, como hemos visto, y rechazar las bendiciones que Él nos da. Jeremías capítulo 3 continúa ahí la palabra del Señor. Jeremías relata lo que Dios ha dicho sobre la apostasía de Israel, del reino del norte, y la apostasía se usa como un adjetivo aquí, capítulo 3, versículo 6. Y el Señor me dijo en días del rey Josías, ¿has visto la que hizo la infiel Israel? Esa palabra infiel es apóstata Israel. Se refiere al reino del norte, al reino del norte. Y dice Dios a Jeremías, ¿has visto lo que hizo la apóstata Israel? Ella andaba sobre todo monte alto y bajo todo árbol frondoso, allí fornicaba. Y me dije, después que ella haya hecho estas cosas, volverá a mí. ¿Pero qué hace una apóstata? No vuelve a Dios. Continúa, dice, mas no regresó. Esta es la característica de la actitud de un apóstata. No es que ha caído en infidelidad y cuando es invitado al arrepentimiento y a volver a Dios, entonces, Señor, perdona mi pecado, gracias por la obra de Cristo, gracias por tu fidelidad. No, el apóstata es confrontado y rehúye regresar, rehúye el verdadero arrepentimiento. Y lo vio su pérfida hermana Judá, observa el versículo 7. No regresó y fue de mal testimonio para otro, su hermana Judá. Versículo 8. Vio que a causa de todos los adulterios de la apóstata Israel, yo la había despedido. Esto es lo que merece un apóstata, ser despedido. Y el reino del norte es utilizado como ilustración de que a pesar de que seas llamado Israel y creas que por ser israelita eres salvo, si no has nacido de nuevo, no hay salvación para ti. Y tú estás en una situación de perversión pecaminosa, apóstata. Así que la hermana Judá, el reino del sur, vio al reino del norte ser rebelde y apóstata y aprendió. Y siguió su camino. Además vio que Dios la había desechado, dándole carta de divorcio. Con todo, su pérfida hermana, versículo 8, Judá no tuvo temor. Observa que aquí Judá es diferenciada con Israel. Israel, el reino del norte, actuó como una apóstata y fue destruida. Ya no volvió de la cautividad. Pero la hermana Judá, que aprendió de su hermana y apostató, actuó con infidelidad como una apóstata. Lo que nos está diciendo aquí estas verdades es que un infiel actúa como una apóstata en su infidelidad. Y continúa diciendo, sino que ella también se hizo ramera. No podemos decir que la infidelidad de un creyente es menos grave que la apostasía de un no creyente. Recuerda esto.
La infidelidad de un creyente no es menos grave que la apostasía de un no creyente. Todo pecado delante de Dios es una ofensa a su santidad. Y aun cuando un creyente peca, eso es grave. No podemos quitarle la gravedad de nuestra infidelidad. Judá no tuvo temor y continuó actuando infielmente como lo hizo su hermana la apóstata. Versículo 10, a pesar de todo esto, su pérfida hermana Judá tampoco se volvió a mí de todo corazón, sino con engaño, declara el Señor. Así que tuvo oportunidades en su infidelidad y no se volvió y actuó como un apóstata. Versículo 11, y el Señor me dijo, más justa ha probado ser la infiel Israel que la pérfida Judá. De nuevo ahí se utilizan dos palabras diferentes. Israel es la apóstata, Judá es infiel. Israel es apóstata, Judá es infiel, pero las dos durante un momento de su vida están actuando igual. Rechazan el arrepentimiento, no buscan a Dios con todo su corazón. Y dice, más justa ha probado ser infiel Israel que la pérfida Judá. La pregunta ¿es que entonces el pecado de la apostasía de Israel fue menos grave? No, lo que está diciendo es que ellos, los de Judá, pensaban que ellos por ser infieles no era tan grave como la apostasía que había cometido el reino del norte. Los creyentes en ocasiones confundimos la apostasía para ver cómo el pecado de un apóstata es más grave que nuestra infidelidad. El Señor sabe que yo no puedo ser fiel, que tengo mis pecados. Y vemos los pecados de nuestra vida cristiana menos graves de lo que los pecadores cometen. Y cuando entramos en esa actitud, Dios nos dice, más justa ha probado ser la apostasía del inconverso que no reconocer nuestra infidelidad adecuadamente. Así que llegamos al versículo 14. Volved, hijos infieles, declara el Señor, porque yo soy vuestro dueño, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os llevaré a Sión. La pregunta es, ¿por qué sabemos que Judá es infiel e Israel es apóstata? Por el final. Por el final. No, ni el principio ni el durante, sino el final. Israel no volvió. Dios hizo que Judá hubiera un remanente para que Él cumpliera las promesas por medio de aquellos que Dios mantiene fieles. Así que volvieron a Sión. Judá volvió a Sión. Versículo 15, entonces os daré pastores según mi corazón. Esto es corazones regenerados. Según mi corazón es corazones regenerados que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Esto es que proviene de la palabra de Dios. Versículo 16. Sucederá que en aquellos días, cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, declara el Señor, no se dirá más arca del pacto del Señor. No les vendrá a la mente ni la recordarán. No la echarán de menos ni será hecha de nuevo. En aquel tiempo llamará a Jerusalén trono del Señor y todas las naciones acudirán a ella, a Jerusalén a causa del nombre del Señor y no andarán más tras la terquedad de su malvado corazón. ¿Por qué? Porque Dios obró con regeneración, con fidelidad, cumplió su pacto en Cristo. Cumplió su pacto en Cristo. Y ya no echarán de menos ese pacto del Señor, ese arca del pacto, porque Cristo estará en medio de ellos. Esto se cumplirá en el reino milenial. Ahora versículo 22. De nuevo se nos dice, volved hijos infieles, yo sanaré vuestra infidelidad. Aquí estamos, venimos a ti porque tú eres el Señor, eres nuestro Dios. Ciertamente engaños son las colinas y el tumulto sobre los montes. Ciertamente en el Señor nuestro Dios está la salvación de Israel. Esa palabra, versículo 22, volvé hijos infieles, es hijos apóstatas.
La pregunta es, ¿tiene un apóstata la oportunidad de ser salvado y volverse a Dios? Sí, y demostrará que hasta el momento actuó con apostasía y tuvo un fin. Aquí Dios está llamando a volverse a Él los que están actuando con apostasía y Él los sanará de su infidelidad. El apóstata solamente tiene una solución, volverse a Dios por medio de Cristo. Solo puedes volverte a Dios por medio de Cristo, solo Dios tratará contigo por su gracia. No importará lo que hayas hecho, no importará cómo hayas negado a Dios. Si te vuelves arrepentido de todos tus pecados, confiesa a Cristo como Salvador y Señor, reconoces la palabra de Dios como verdadera y el Señor como el Señor único, entonces el Señor te salva, te ha salvado, te ha dado el arrepentimiento necesario, genuino, para sacarte de la apostasía. Jeremías capítulo 5 continúa esta advertencia y dice el versículo 1 y 2 en este contexto de falta de arrepentimiento a pesar de las oportunidades. Versículo 1 y 2, recorred las calles de Jerusalén, mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas y ved si hay algún hombre, si hay quien haga justicia, que busque la verdad y yo la perdonaré. ¿Y por qué era llevada Judá a Babilonia? Porque no hubo nadie. Versículo 2, pues aunque digan, vive el Señor, de cierto, juran falsamente. Utilizan el nombre del Señor en vano. Y dice el versículo 3, oh Señor, ¿no buscan tus ojos la verdad? Tú los heriste. Tú sabes lo que hay en verdad en sus corazones. Aunque ellos digan con su boca, el Señor es mi Señor, Él sabe lo que hay en el corazón. Tú los heriste, mas no les dolió. Tú los consumiste, mas ellos rehusaron recibir corrección. Endurecieron su rostro más que la roca. Rehusaron arrepentirse. Por eso a veces es difícil diferenciar a un apóstata de la infidelidad. Porque un creyente puede estar andando en infidelidad y ser avisado y ser llamado, exhortado, animado, expuesto al Evangelio y perseverar en esa infidelidad. Sí, puede perseverar. Cada uno de nosotros lo hemos hecho. Si no lo estamos haciendo ahora mismo. ¿A cuánto puede perseverar un creyente en esa infidelidad? Bueno, yo no tengo respuesta, no lo sé. Ahora, cuanto más tiempo pasa, más te expone a esa realidad. O el Señor te quitará la vida como disciplina, si eres hijo suyo, te disciplinará con amor, o el Señor te traerá juicio y perdición eterna en el infierno. Y eso el Señor lo sabe. Hay una manera en la que podemos saber si la apostasía es real y genuina. Y una de ellas es la aplicación de la disciplina eclesial. Cuando en la iglesia un hermano peca y es confrontado con su pecado y rehúsa arrepentirse, ¿qué dice Mateo 18? Pues que busque a 1 y 2 para que en boca de 2 y 3 testigos conste toda palabra y lo lleven a considerar el arrepentimiento. Y si rehúsa escuchar, llévalo a la iglesia. Y si rehúsa arrepentirse, ¿qué? Versículo 17. Considéralo como un gentil o un publicano. Ha demostrado que ha rechazado la invitación a arrepentirse de su pecado y está actuando como un apóstata. El domingo pasado, en el culto de la iglesia en Miami, estábamos escuchando la predicación y nos llamó la atención que el pastor anunciaba que la semana anterior habían puesto en disciplina a un hermano de la iglesia. Había sido echado de la comunión de los santos. Un hermano que llevaba tiempo sirviendo en responsabilidades, en fidelidad, que había pasado por un seminario y que había apostatado. Negó la divinidad de Cristo. Negó la Trinidad.
Y con paciencia los pastores estuvieron tratando con él, exponiéndole a la verdad. Y una, y dos, y tres, y cuatro ocasiones, hasta que fue expuesto en el proceso de disciplina y fue considerado como un inconverso. Se mantiene en infidelidad, es verdaderamente regenerado o no, que el Señor trate con él. Pero esto es lo que debe hacer la Iglesia cuando se encuentra con una actitud de perseverancia en el pecado y en la negación de la palabra de Dios. Considerar a alguien a la luz de la palabra como apóstata y dejar que sea Dios quien traiga el juicio definitivo sobre él. Pasemos al punto 2, ejemplo de los apóstatas. Tenemos dos ejemplos en el Antiguo Testamento. Pues tenemos muchos, pero quisiera que nos centráramos en dos en el Antiguo Testamento, Saúl y David. Saúl y David. Vemos que Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 9, Dios no cambió el corazón de Saúl con una regeneración, sino que Dios lo capacitó puntualmente como una señal de haberlo elegido. Así que Saúl no es un creyente. Saúl no es un creyente infiel. Saúl no fue regenerado. Dice 1 Samuel capítulo 10 versículo 9, y sucedió que cuando él volvió la espalda para dejar a Samuel, Dios le cambió el corazón y todas aquellas señales le acontecieron en aquel día. En el contexto y en la revelación progresiva, estamos viendo que Dios trajo el Espíritu Santo sobre Saúl para capacitarlo y darle una señal puntual. No está diciendo el texto que de aquí en adelante el Espíritu de Dios estuvo con él, como se dice con David, sino que el Espíritu vino sobre Saúl para dar una señal puntual en aquel día. Así que Saúl desobedece a la palabra de Dios y Saúl no se arrepiente. 1 Samuel 13, versículo 8. Saúl tenía que esperar 3 días conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba para prepararse en la lucha. 1 Samuel 13:9, entonces Saúl dijo, traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y ya sabéis, él hizo lo que no le correspondía. Él, en su actitud de rey, desobedeció a la palabra de Dios y presentó los sacrificios por impaciencia. Así que sucedió que tan pronto, versículo 10, como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel vino. Así que podía haber esperado un poquito más. Pero no, él desobedeció a la palabra de Dios solamente por impaciencia y por deseo de vanagloria, como veremos más adelante. Versículo 11, pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados, que los filisteos estaban reunidos en Migma, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. ¿Esto es el arrepentimiento verdadero o no? Aquí Saúl está repartiendo para todos los demás menos para él, ¿verdad? Me vi forzado, tú llegaste, estabas llegando tarde, el pueblo se me dispersaba y mi honra estaba en juego. Si vienen los filisteos y yo no he implorado el favor del Señor, mi honra está en juego. Así que me vi forzado y ofrecí holocausto. Excusas caracterizan al apóstata. Las excusas. Mira versículo 13, y Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente. No has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Observa, has obrado neciamente. Hermano, todo pecado, toda infidelidad de un creyente es una actitud necia. Y toda actitud de un apóstata es una actitud necia. Ahora, el apóstata se mantiene en la necedad y no aprende de la sabiduría de Dios. Y mira y continúa diciendo, versículo 13, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero, versículo 14, ahora tu reino no perdurará.
El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Esto es un hombre regenerado. Un hombre regenerado conforme a su corazón. Y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. ¿Cómo responde Saúl? Ya está. No sigue con arrepentimiento. Así que Saúl, como un apóstata que parece ser un rey justo y que sigue a Dios, dejó de seguir a Dios y desaprobó, y Dios desaprobó esto. Observa en el capítulo 15, 1 Samuel capítulo 15, versículo 11, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme, ha apostatado y no ha cumplido mis mandamientos. Esto es dejar de seguir a Dios, no cumplir sus mandamientos. Sí, es lo mismo que haría un infiel, pero veremos la diferencia con David. David también dejó de cumplir los mandamientos del Señor. El pecado es pecado y no podemos minimizarlo. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Saúl desechó la palabra de Dios y Dios le desechó a él. Mira el versículo 23 del capítulo 15, 1 Samuel 15, 23. Porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Es decir, no hay diferencia. No diferenciemos los pecados. Un apóstata puede pecar en cosas casi sin importancia, pero es pecado abominable a Dios. Desobedecer es como el pecado de la adivinación, de la idolatría. Por cuanto has desechado la palabra de Dios, del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Observa el versículo 26. Pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Ahora, ¿por qué Dios desechó a Saúl? Porque así confirmó que Saúl no era un hombre regenerado. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2:12? Si le negamos, Él nos negará. Porque le negamos mostrando que nunca fuimos de Él y Él lo confirmará negándonos porque no somos suyos. Si fuéramos suyos no le negaríamos, seríamos infieles. Y entonces Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. ¿Qué hizo un apóstata? Saúl como apóstata, cuando es confrontado con su pecado, culpa a otros de su propio pecado y aparentó haber obedecido. Yo no he pecado tampoco tanto. Más bien otros son los que están pecando contra mí o son los que están influenciando. Míralo, en capítulo 15, 1 Samuel 15:3. Dios manda que todo sea destruido. Le dice ahí, ve contra Amalek, destruye por completo todo lo que tiene, no te apiades de él, antes bien da muerte tanto a hombres como mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Esta es la consecuencia del juicio de Dios contra Amalek y todo su pueblo, aquellos que mataron a los débiles de Israel cuando iban en el desierto. Ahora Dios les trae el juicio y matará a todo este pueblo, aún a los niños de pecho. 1 Samuel 15:9. Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable, sin valor, lo destruyeron totalmente. Ellos pusieron precio a la obediencia. Dios dice que haga esto, pero a mí me parece que puedo obedecer parcialmente. Y eso puede ser aceptado delante de Dios. Versículo 12. Saúl se levantó un monumento para él. Observa lo que dice. Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl. Y se le dio aviso a Samuel diciendo, Saúl se ha ido a Carmel y he aquí que ha levantado un monumento para sí. Y dando la vuelta, ha seguido adelante bajando a Gilgal. Ya vemos cómo
Saúl está buscando su propia gloria. Algo que también sucede en los creyentes, en nuestra infidelidad. Preferimos nuestra propia gloria a la gloria de Dios. Pero continúa el versículo 13. Y aparenta una obediencia y defiende su inocencia, justifica su pecado. Versículo 13, entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. ¿Lo ves ahí? Versículo 13, he cumplido el mandamiento del Señor. Él está aparentando ser fiel. Él está aparentando ser obediente. Versículo 15, Saúl responde acusando al pueblo de ser el culpable de la desobediencia. Versículo 15, y Saúl respondió, lo han traído de los amalecitas porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios. Observa, tu Dios. No es el Dios de Saúl. Saúl no reconoce a Dios como su Dios. Pero lo demás lo destruimos por completo. Así que si hemos traído estos animales que tú oyes, ha sido el pueblo quien lo ha traído, yo no. Yo soy el rey, pero el pueblo es el desobediente. Yo obedezco, pero el pueblo es quien desobedece. El apóstata está justificando su pecado, aparentando ser obediente y echando la culpa a los demás. ¿Es esa tu manera de actuar cuando eres confrontado con la palabra? Esta es lo que caracteriza a un apóstata. Le echa la culpa a los demás. Versículo 20, mira lo que dice. 15:20, 1 Samuel 15:20. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió y he traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. ¿Pero es que está ciego o qué? Es que es tan necio lo absurdo de un apóstata que no puede diferenciar lo que es obedecer y desobedecer. En la misma frase dice que he obedecido a Dios y he traído al rey, cuando el mandato de Dios era, acaba con todos. Pero él tiene su propio juicio de lo que es correcto y no. El apóstata nos muestra aquí en Saúl que está justificando su pecado y que él tiene su propio baremo de lo que es correcto y lo que es obedecer y desobedecer. De nuevo, versículo 20. Dice, más el pueblo tomó el botín, ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema para ofrecer sacrificio al Señor, tu Dios. Observa de nuevo, se le ve el plumero, ¿verdad? Pero a veces el apóstata puede cambiar, aprender esto y decir, el Señor es mi Dios, pero no cambia, no cambia. Un apóstata no tiene a Dios como su Dios. Saúl lamenta su pecado por las consecuencias que vendrán sobre él, pero no se arrepiente verdaderamente. Mira el versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado. Espera un momento. ¿Un apóstata puede reconocer que ha pecado? Sí. Un apóstata puede reconocer que ha pecado, pero no es suficiente. Mira lo que dice. En verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras. Y aquí viene la justificación. No porque yo soy un pecador, sino porque temí al pueblo y escuché su voz. Es culpa del pueblo. De nuevo, es culpa del pueblo. El pueblo me obligó. Fíjate que incluso no le pide perdón a Dios. Él dice, he pecado, pero no pide perdón a Dios. Observa el versículo 25. Mira, a ver si está en tu Biblia también. Ahora pues te ruego que perdones mi pecado. ¿A quién le habla? A Samuel. Saúl no está pidiendo que Dios perdone su pecado, sino que viene delante de Samuel para intentar las influencias humanas de no perder el reino. No adora a Dios. No reconoce que ha ofendido a Dios. Observa el versículo 30. Le preocupa su propia honra. Versículo 30, y Saúl dijo, he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor, tu Dios. ¿Qué le interesa a un apóstata?
aparentar arrepentimiento para no sufrir las consecuencias egoístas, pero no tiene un verdadero sentido de haber ofendido a Dios. Solamente busca su honra. Así que Samuel es corregido por Dios por lamentarse porque Saúl haya sido desechado. Es decir, hermano, Samuel, después de haber traído el juicio, se puso a llorar. Míralo ahí, en primera de Samuel, capítulo 15, versículo 35. Samuel no vio más a Saúl hasta el día de su muerte. Y Samuel lloraba por Saúl, pues el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Y esto no es arrepentimiento de que Dios cambia. No sabía lo que iba a suceder. Si no, lee Jeremías capítulo 18 y se refiere a que Dios cambia su actitud ante la falta de arrepentimiento de un hombre. Cuando un hombre peca, a pesar de que Dios le da bendiciones, ese hombre peca y no se arrepiente, Dios aparta sus bendiciones y cambia de actitud hacia él. Ahora, versículo 1, capítulo 16, el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Pregunta es, no puedes estar lamentando por un apóstata. No es que no te dé pena de que alguien apostate. No es que desees que alguien pueda venir delante de Dios y arrepentirse. Claro que sí, debemos orar por los apóstatas. Debemos orar para que el Señor salve a los que Él ha escogido. Ya sea que están en una posición de apostasía o ya sea que nunca han estado en una situación como esa. Aquí lo que está diciendo es que Samuel estaba de alguna manera permitiendo en su corazón, aquí hay algo de injusticia. ¿Por qué Dios tiene que desechar a alguien que ha desechado a Dios? Y perdemos de vista que en realidad aquel que no está en Cristo permanece sobre él el juicio, la condenación, la ira de Dios. Y esa ira es justa. Así que Dios no cambia su plan. Este es Saúl. ¿Pecó de qué manera? Bueno, parece que pecó poquito, ¿no? Parece que pecó poquito comparado con lo que hizo David. ¿Qué hizo David? En primer lugar, vemos en el capítulo 13, observa, capítulo 13, 1 Samuel, versículo 14, que David fue regenerado por Dios a un corazón y dio frutos espirituales. Un corazón conforme al corazón de Dios. 1 Samuel 13, versículo 14, pero ahora tu reino no perdurará. Esto fue lo que Dios le dijo a Saúl. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Este es David, un hombre regenerado. No es que Dios estuvo buscando un hombre que mereciera que Dios lo salvara o lo eligiera como rey, sino que Dios había regenerado el corazón de David y entonces estaba capacitado para ser el rey escogido por Dios. Versículo 7 del capítulo 16 nos dice que Samuel está por ungir a David y ve al primer hermano de David grande y dice Samuel, este es el rey. Pero Dios le dice, no te equivoques. No mires su apariencia ni lo alto de su estatura porque lo he desechado. Pues Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor obra en el corazón. Así que David es un hombre, un creyente regenerado, que da fruto en su vida de buscar al Señor y su obra. Dios establece un pacto con David y demuestra esta elección soberana. Segunda de Samuel, capítulo 7. Y con esto terminaremos viendo a David como un elemento, un ejemplo de un creyente infiel que peca. Segunda de Samuel, capítulo 7. Dios hace un pacto con David. Un pacto incondicional, no en base a la obediencia de David ni a la fidelidad de David, sino en base a la gracia de Dios y a la fidelidad de Dios. Y en el versículo 14 dice, yo seré padre para él, y se refiere para el hijo que vendrá después en la simiente de David.
Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. ¿Por qué apartó la misericordia de Saúl? Porque no era la misericordia que trae a salvación a un hombre. Era la misericordia general que Dios tiene con personas que aún todavía no les ha traído el merecido pago que tienen sus pecados. Así que tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Si tu hijo es infiel, yo permaneceré fiel. Así que David adora a Dios y le dice ese pasaje que podéis leer en casa, capítulo 7, versículo 18 al 29. Pero de repente en el capítulo 11 encontramos el pecado de David. ¿Y cómo empieza el pecado de David? Empieza por haber abandonado sus responsabilidades. Segundo de Samuel 11, 1, 2. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab. ¿Y qué hizo David? Se quedó dormido echando la siesta en Jerusalén. Así que abandonó, se vino abajo en su relación, en su cuidado. Por eso la infidelidad, hermanos, empieza en abandonar nuestra relación con el Señor y poniendo la atención a otras cuestiones, a otras pasiones que nos rodean. Capítulo 11, versículos 3 y 5, llega el adulterio. Se levanta de la siesta y ve allí a una mujer, Betsabé, y la pide que la traigan a su aposento y se acuesta con ella en adulterio porque es una mujer casada y no es su mujer. ¿Cómo responde David? Con engaño. David peca no solamente adulterando, sino con engaño. Y le hace venir al marido porque Betsabé se quedó embarazada y en lugar de arrepentirse, hoy he cometido pecado, hace que venga el marido para que se acueste con ella y se engañe todo el mundo que el niño que nacerá de Betsabé no es de David. ¿Y cómo responde porque no le sale bien el engaño? Con asesinato. Y pone allí una carta para que asesinen a este hombre, Urías. ¿Cómo pecó Saúl en comparación con el pecado de David? ¿La apostasía es dependiendo de la gravedad del pecado? ¿La infidelidad es un pecado menor? No. Vemos que David pecó de una manera grande ante nuestros ojos y por supuesto ante los ojos de Dios. Y es confrontado y Dios trae a Natán y le cuenta esa historia y le dice, tú eres ese hombre que ha pecado y que merece morir. ¿Cómo responde un creyente cuando es confrontado? Tarde o temprano y de manera general responde con un verdadero arrepentimiento. David no renuncia a la disciplina de Dios. ¿Cómo se arrepiente un verdadero creyente? Reconociendo que Dios tiene derecho a disciplinarme. Merezco la disciplina. He pecado contra Dios. He ofendido a Dios. No hay excusas. Acepto tu disciplina, Señor. El Señor perdonó el pecado de David por medio de Cristo, por medio de la fidelidad de Cristo, por medio de la obra de Cristo en la cruz. Si eres un apóstata, si no has creído en Cristo como Señor y Salvador, lo único que puede sacarte de esa situación es el verdadero arrepentimiento que reconoce que Dios tiene derecho a castigarte. Y ese es el justo juicio que tú mereces. Y que tienes que confesar a Cristo como Señor y Salvador. Tienes que abandonar tu pecado. Tienes que no aparentar que ya eres perfecto, pero continuar una vida de arrepentimiento, de reconocimiento de nuestra dependencia de Cristo. Si eres un creyente y has caído en infidelidad, tu camino no es diferente, es el mismo. Acude a Cristo. Reconoce y recuerda que es en la obra de Cristo de quien depende tu salvación y tu eternidad. No utilices la gracia de Dios como ocasión para pecar. Arrepiéntete verdaderamente, lo cual, si no te arrepientes,
Dios traerá disciplina, aún puede ser la muerte. Y oremos por todos, los que pueden parecer apóstatas y los que pueden parecer infieles. No importa. Lo que sean, la gracia de Dios es grande, es suprema por encima de cualquier pecado. Su gracia es mayor y suprema por encima de todo pecado. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por darnos el testimonio de la fidelidad que tú tienes para con tus hijos, que han sido rescatados por la sangre de Cristo y que estamos, Señor, pecando en nuestra vida y andando en infidelidad. Señor, pero te pedimos, Padre, que tú traigas convencimiento de pecado, que ninguno de tus hijos esté perseverando en el pecado, hasta el punto en que tú tengas que traer una disciplina severa en nosotros. Y Señor, si hay alguien que necesita la salvación, el arrepentimiento genuino, que solo proviene de tu obra soberana en su vida, te pedimos que tú obres para salvación, que tú traigas un dolor profundo en su corazón de haberte ofendido a ti y que merecen la ira justa de tu parte y que solamente pueden cubrirse de esa ira por la sangre de Cristo, acudiendo a Cristo como la roca firme, el refugio, el Salvador, el que cubrió y cargó con nuestros pecados y ahora nos da la libertad, la salvación, el derecho de ser llamados hijos tuyos. Gracias por disciplinarnos. Y si es necesario, continúa haciéndolo en nuestra vida. Todo esto oramos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.